Buenos días, bienvenidos. Agradecemos a todos por su asistencia y también a los que nos acompañan de otros estados de la República Mexicana, así como de otros países, como son Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Estados Unidos. Les vamos a compartir el video de la toma de protesta, ya que a partir de julio, Igor Mayorga toma como el puesto de presidente. Agradecemos a todos por su asistencia y les compartimos el video. Bueno, sí. Pues amigos todos, mucho gusto en habernos reunido el día de hoy. Como hemos escuchado, se ha hecho muchísimas cosas en este último año. Felicidades, Luis, de veras, muchas gracias. Se aceleraron los proyectos y, como dice él, hay que seguirle en el mismo ritmo, pero pues vamos por buen camino. Yo tengo aquí nada más como cumplimiento presentar a la nueva mesa directiva y agradecerles en una forma muy breve y repetirles que es un honor para mí dirigirme ahorita a ustedes y tomar la protesta a los nuevos miembros de la mesa directiva que desde hoy se tomará en cuenta ya. Para la realización, ASRAE es una sociedad, como todos sabemos, de ingenieros y cuya función es desarrollar las artes y las ciencias en el aire acondicionado, la refrigeración y la calefacción para el beneficio de la humanidad. Una función también, como tú dices, un poquito intangible, pero que hay que luchar para promoverlo. Muy bien, ya no quiero extenderme mucho, pero sí, efectivamente 25 años y con 26, así que ASRAE lleva muy buen ritmo y felicidades por mantenernos unidos. Nos hemos permitido también en estas reuniones conocer la realidad de nuestro mercado, los nuevos avances, las nuevas restricciones. Gildardo nos acaba de dar aquí 37 problemas que resolver, ¿verdad? Etcétera. Y pues no, te lo agradecemos mucho porque efectivamente se mueve mucho esto, es muy importante por querer nuevamente ahorrar la energía y evitar el problema de calentamiento global, que pues ese sí es un problema de todos nosotros y de todas las personas que vivimos en este mundo. Hoy termina un ciclo más de nuestro capítulo y quiero agradecer especialmente y ampliamente a nuestro presidente saliente, felicidades, y a su mesa directiva también por la excelente participación que hicieron. Pido un fuerte aplauso para todos ustedes y pasemos ahorita a la zona de tocar, por favor. Muchísimas gracias, de veras, se lo merecen y como tú dices, no ha sido nada fácil, ¿no? Con 120 y tantos, pero nada más participando 20. Nos apuntamos para la próxima. Sí. Entonces, pedimos por favor que pasen al frente los miembros de la nueva mesa directiva con su nuevo presidente, Igor Mayorga. Igor. Sí, no, estoy buscando acá, mano, perdón. Si quieres nada más. Exactamente, ya no pasemos, ya estamos aquí. Magnífico. Muy bien. Señores, es un honor y una responsabilidad estar en esta nueva mesa directiva. Quisiera yo que levantaran la mano los nuevos, a ver, ¿dónde está?
Sí, sí. Y entonces les pido. Si quieres, los podemos nombrar rápidamente. Ándele. Como, Pues como presidente electo, el ingeniero José Martín. adelante, muy bien. De veras, sí. Vicepresidente, Martínez. Secretaria, Brenda Zamora. Brenda Zamora. Tesorera, Susana Ramos. gobernador, Luis Vázquez Gómez. Luis Frías. Luis Frías, José Luis Cristillo. Armando Cardoso. José Antonio Olivares. Bien. Ramón Dávila, como a CTTC, Topilsin Díaz, cocher de CTTC, también José Martín. José Martín. Actividades con gobierno, Darío Ibargüengoitia, Research and Promotion, Susana Ramos, Comité de Actividades Estudiantiles, Oscar García, cocher de Actividades Estudiantiles, Brenda Zamora, Comité de Historia, José Martín, Comité de Honores y Premios, Oscar García, Comité de Refrigeración, Gildardo Yáñez, Comité de Comunicaciones, Guillermo Guarneros, Comité de Mujeres en ASRA, Ingrid Vietnamita, Comité de IEAS, Jesús Martínez y Diversidad. Comité de Membresías, Ingrid, Comité de Sustentabilidad, José de Jesús Hernández, Comité de Publicidad, José Luis Trillo y Comité de Boletín, Néstor Hernández. Muchas gracias a todos. Claro, claro. Maravilloso. Y ahora nada más. Gracias, todos de pie. La famosa frase de, señores, es un honor y una responsabilidad estar en esta nueva mesa directiva. ¿Protestan ustedes dar lo mejor por el engrandecimiento de nuestro capítulo? Sí, protestamos. Muy bien. Si no lo hicieres, jalón de orejas, ¿no es cierto? Que todos los socios del capítulo os lo demanden. Señor presidente nuevo, entrego a usted el martillo, que es símbolo de la máxima autoridad. Unos aplausos, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días, bienvenidos nuevamente a todos. Les recordamos, este es un webinar organizado por el capítulo Ciudad de México y patrocinado por Armstrong. Se queda con ustedes el ingeniero Luis Inés Alonso, vicepresidente del capítulo Ciudad de México. Muchísimas gracias, Brenda. Bueno, y a nombre de nuestro nuevo presidente, el ingeniero Igor Mayorga, les doy a todos cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este seminario. Muy bien. Antes de comenzar, me gustaría leer algunos de los avisos que tenemos como obligación hacer para, acto seguido, dar a la presentación de nuestro ponente y comenzar nuestra sesión. Muy bien. Un segundo, ahorita te las comparto, perdón. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues el punto de vista del autor no necesariamente refleja la posición de la sociedad o del capítulo, ni tampoco su publicación implica ninguna recomendación o aprobación por la sociedad o capítulo. Al término de la presentación habrá un periodo de preguntas y respuestas, las cuales serán recibidas por medio del chat. Por favor, quiero recomendarles nuevamente que estas preguntas, si es que las tienen, la hagan a través del chat. Hay por ahí una sesión de Q&A, pero las respuestas más bien las daremos, o las preguntas las leeremos en la sección del chat. Muy bien, la política de comercialismo de ASHRAE prohíbe el uso de marcas, modelos comerciales o compañías durante la presentación. Asimismo, si alguien está interesado en el programa de PDHs, por favor, solicitarlos al final de la encuesta de opinión del webinar. Hay una encuesta en esta sección, al final puedan ustedes solicitar sus PDHs. ¿Qué son los PDHs? Es una hora de desarrollo profesional y los PDHs se otorgan en relación 1 a 1
por cada hora de educación continua, que corresponde al tiempo neto de exposición del ponente principal. Las actividades varias como avisos, espacios comerciales, etcétera, no generarán PDH. Asimismo, y por último, si ustedes están interesados en conocer nuestras políticas de privacidad, lo pueden hacer visitando nuestra página web www.arraemx.org. Bien, bueno, pues tengo el placer y gusto de presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es el ingeniero Camilo Olvera, él es gerente de ventas de Armstrong Fluid Technology México, es ingeniero mecánico electricista con más de 15 años de experiencia en la industria del HVAC, enfocado en automatización y optimización de plantas de agua helada. Ha sido y es ponente de ASHRAE, capítulo Ciudad de México, de ASHRAE, capítulo Monterrey y de ACR Latinoamérica. Bueno, pues es un gran gusto entonces dejar con ustedes al ingeniero Olvera y nuevamente muchísimas gracias a Armstrong por el patrocinio de esta interesante charla del día de hoy. Muchísimas gracias y espero disfruten la ponencia. Muchas gracias y nos vemos un poco más tarde. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos a comenzar el día de hoy. Perfecto. Ok, muy buenos días a todos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Antes que nada, agradecer su tiempo y también agradecer a ASHRAE el que nos permita estar aquí el día de hoy, dando un seminario más y esperando que esta información sea de ayuda para todos ustedes. El día de hoy vamos a ver el seminario de mejores prácticas en la automatización de sistemas. Como ustedes ya saben, en Armstrong, desde hace ya varios años nos hemos pasado a ser de una empresa de fabricación de equipos de bombeo a una empresa de ingeniería y tecnología, en la cual hemos desarrollado diferentes aplicaciones, diferentes métodos de automatización desde los sistemas de bombeo, pero también a su vez desde los sistemas de automatización de plantas de agua helada, con características estándar y con características especiales. El día de hoy vamos a ver en la agenda lo que viene siendo la automatización, las opciones de automatización que existen en el mercado y la automatización más conectividad inteligente. Vamos a comenzar. Bueno, es muy importante mencionar que durante el proceso de diseño y desarrollo de un proyecto de agua helada, vienen muchos puntos a considerar y que muchas veces los ingenieros de diseño, por diferentes razones, necesitan sacar lo que viene siendo la automatización del proyecto de la planta de agua helada. Entonces, aquí es un punto donde en muchas ocasiones se crea un vacío en el cual no hay un responsable, en el cual pueda determinar cuáles son las necesidades reales del proyecto, primero que nada para que el diseño original funcione de forma adecuada y cumpla con los requerimientos del cliente o del usuario. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que vamos a necesitar y vamos a comenzar primero por saber qué es lo que vamos a controlar. Es decir, tenemos en el mercado diferentes diferentes métodos de automatización que pueden ser desde los más básicos hasta los más complejos. Entonces, si hablamos de una planta de agua helada, como ustedes pueden observar en la imagen, nosotros tenemos que determinar qué es lo que vamos a controlar dentro de la planta de agua helada. En un principio tenemos lo que es determinar el tipo de planta, si es una planta con chillers condensados por agua o condensados por aire. En el caso de plantas condensadas por agua, es donde tenemos el mayor número de equipos o de activos fijos que tenemos que automatizar y que operar. Empezamos desde el bombeo del sistema primario, el sistema de condensados, por lógica los enfriadores, las torres de enfriamiento, pero también hay puntos muy importantes como son los actuadores de las válvulas de aislamiento on-off y las válvulas modulantes, en este caso principalmente pensando en el bypass
Y posiblemente en algunos casos, cuando son plantas de agua helada mucho más complejas, se tenga la necesidad de operar, perdón, sistemas secundarios o sistemas terciarios. El segundo punto es también ver nuestro alcance. Tomemos en cuenta que para tener una una automatización completa es necesario contar con los elementos adecuados, que en este caso son los sensores de temperatura, de presión y de flujo, los cuales nos van a estar proporcionando información continua y que esta va a servir para la correcta operación de la planta. Asimismo, otra parte del alcance vienen siendo dispositivos adicionales como son las válvulas de aislamiento, tanto en los chillers como en las torres de enfriamiento. También hay que considerar un secuenciamiento para la apertura de estas, sistemas de modulación en caso de que sean necesarios, etc. En esta secuencia de operación es muy importante tomar en cuenta que vamos a requerir de información principal, fundamental, como son la presión diferencial, la temperatura y el flujo. Estas lecturas, estas mediciones van a servir principalmente para saber las necesidades, la demanda de la planta de agua helada y asimismo también ver los requerimientos de forma individual y de forma colectiva. Tomemos en cuenta de que dependiendo del tipo de planta, dependiendo de las capacidades, dependiendo de los dispositivos, de la configuración, etcétera, se realizará una secuencia de operación. Y es una secuencia de operación la cual tiene como objetivo sincronizar toda la operación de los mismos, a modo de que estos funcionen adecuadamente, minimizando los riesgos operativos y minimizando fallas en los mismos. Ahora, vamos a ver un punto muy importante, las opciones de automatización. Vamos a repasar lo que viene siendo los mejores o los sistemas más comunes que se han utilizado para la automatización de plantas de agua helada. Es decir, sería hasta cierto punto ilógico decir que estos sistemas prácticamente son nuevos, cuando ya desde hace varios años se han desarrollado diferentes sistemas de automatización como son el BMS o el BAS, los cuales originalmente fueron diseñados para la operación de plantas de agua helada de forma tradicional, con el objetivo de gestionar dicha operación en edificios y conseguir una buena operación, una buena monitoreo, a modo de que tengamos una tecnología principalmente basada en los dispositivos integrados. Sin embargo, esto ha ido evolucionando y a modo de que, como ustedes pueden observar, se han ido agregando letras a este tipo de plataformas. Actualmente el BMS o el BAS son los sistemas de automatización o de gestión de operación en edificios más comunes que se utilizan prácticamente en todos lados. Sin embargo, a través del tiempo se ha ido desarrollando y se le ha agregado una letra adicional, en este caso, por decirlo así, a un BMS, ahora podemos ver que es un BEMS o un EMS. ¿Qué significa esto? Bueno, como tal, lo que significa es que es una especie del sistema de administración de energía, es decir, que se vuelve mucho más sofisticado, y aquí es donde vamos a empezar a tomar en consideración lo que es la gestión de energía. Es decir, cómo todas las partes del edificio comienzan a mirar de forma más específica en la operación para poder optimizar el consumo energético. Lo que quiero que se entienda aquí es la diferencia entre una automatización tradicional y lo que comienza a ser una optimización. Por lo tanto, la optimización en sí misma comienza con el monitoreo y control que tiene cada uno de los dispositivos que se tiene en el edificio.
También es importante mencionar en dónde estamos actualmente con alguna de con las nuevas tendencias dentro de la industria de servicios de construcción, y lo que se está viendo fue que muchas prácticamente tienen ya lo que son la computación de borde. ¿Esto qué significa? No es nada especial, simple y sencillamente es un nuevo sistema en el cual los nuevos equipos, los nuevos dispositivos cuentan con la posibilidad de conectividad a modo de que se pueda monitorear de forma constante. Esto se le llama el Internet de las Cosas, y esto es muy difícil de ignorar porque actualmente necesitamos de información para poder hacer una buena automatización y por ende una buena optimización. Es muy difícil tener toda la información en un sistema convencional. Es por eso que en la actualidad ya se tienen nuevos sistemas, los cuales van a ir mejorando la operación de cada uno de los dispositivos y de la planta en general. Tomemos en cuenta que el IoT tiene un papel fundamental porque de ahí es de donde van a venir todos los datos que se requieren provenientes de un dispositivo en campo, y el objetivo es que esa información esté presente todo el tiempo. El IoT nos va a brindar esa información, la cual podremos capturar de forma a nivel granular, es decir, hasta los puntos más específicos, tanto del dispositivo como del edificio mismo, y por lo tanto esos podrán ser revisados y analizados de forma constante. Ahora, también tomemos en cuenta que cada vez que tenemos tecnologías de edificios inteligentes, también vienen lo que es las nuevas tecnologías virtuales. Es decir, típicamente nosotros tenemos el método tradicional de un BMS, que es integrado mediante cableado, mediante dispositivos, mediante gabinetes. Todo esto es conectado mediante los protocolos tradicionales de comunicación, como son el BACnet MSTP o BACnet IP, Modbus, etcétera, todos los que estén disponibles. El objetivo no solamente es controlarlo, sino también obtener la información de dicho equipo. Aquí el punto importante es que esta metodología tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, podemos nosotros ver que si nosotros queremos obtener datos, tenemos una limitante en cuanto a capacidad. Es decir, que nosotros lo que vamos a poder capturar de información va a ser limitado y en cierto momento hasta cierto periodo de tiempo, y lo cual va a conllevar a no tener suficiente información para realizar un análisis mucho más confiable. En el caso de un BMS virtual, el cual opera a través de la nube, la información es enviada de forma constante y esto se puede almacenar de forma continua y tiene la capacidad de hacer de que esos datos prácticamente sean ilimitados y se mantengan constantemente en un lugar seguro, con menos posibilidades de que esta información se pierda, y esto va a brindar una estabilidad y un mayor impacto de forma operativa. Ahora, vamos a comenzar con los dispositivos en campo. Y en este caso vamos a hablar de lo que viene siendo los equipos de bombeo, que es como que el inicio principal de lo que viene siendo nuestra automatización. Cuando tenemos dispositivos inteligentes, en este caso el bombeo, que es el corazón del sistema, esto nos va a permitir una conectividad continua, nos va a permitir un conocimiento continuo en cuanto a la operación y las tendencias de forma diaria, y de ahí podemos comenzar a identificar porque ya tenemos una gran cantidad de datos que se han recopilado y que podemos analizar, que vamos a hacer un aprendizaje automático, y de ahí vamos a comenzar a construir un panorama general de operación. Esto a la larga nos va a ayudar a hacer una optimización. También, asimismo, esto va a hacer que el equipo sea mucho más útil, porque al momento de saber
de saber la operación y las tendencias, nosotros podremos revisar y mejorar esas condiciones que se tienen actualmente. Tomemos en cuenta que en el mercado vamos a ver qué es lo que tenemos disponible, ¿no? Y vamos a empezar primero con el método tradicional, que es el método de todo por separado. ¿Esto qué significa? Que yo voy a utilizar, como por ejemplo, un sistema donde se integra un equipo, llámese de bombeo o llámese de chillers, etcétera, en el cual se va a hacer una integración a un sistema de control tradicional. Este sistema de control tiene que estar integrado mediante cableado, mediante protocolos, con configuraciones de velocidad, de direcciones, etcétera, ¿no? Aquí la cuestión es que comencemos a ver qué beneficios tenemos con respecto a los sistemas inteligentes. Y en este caso, hablando de un sistema de bombeo, tenemos sistemas inteligentes los cuales pueden operar de forma totalmente independiente a la indicación o la operación de un controlador, ya sea de un BMS, de un bus o de cualquier otro tipo de control, y que a su vez puede ser configurado para la integración tradicional con un BMS, pero también con la conectividad del IoT, con el objetivo de que siempre tenemos información disponible de forma y tiempo real. También es importante mencionar que derivado de los diferentes tipos de sistemas que se encuentran actualmente en el mercado, existen diferentes configuraciones en un sistema de bombeo que son necesarias para la correcta operación del mismo. Aquí en esta diapositiva podemos observar que tenemos un método tradicional de operación, que es la curva cuadrática, en la cual se varía la salida del flujo en función de los requisitos de potencia hidráulica. Es decir, esta operación va a ser basada en demanda. Sin embargo, nosotros también tenemos ciertas condiciones que pueden ser necesarias en la operación de una planta de agua helada, como puede ser el control de flujo constante. ¿Qué quiere decir esto? En muchas ocasiones se pueden llegar a tener proyectos donde se requiera que nuestro flujo sea constante todo el tiempo y por lo cual nosotros tenemos que hacer una configuración directamente en el equipo o en su defecto en el controlador, que puede ser el BMS o cualquier otro tipo de control. Sin embargo, hablando un poquito más de lo que viene siendo un BMS, esto representa una posiblemente no configuración, sino más bien una reprogramación del mismo. También tenemos la opción de una operación en presión constante y al igual que una operación de flujo constante requiere de tener una reprogramación en el mismo. O en su defecto, esta programación deberá de ser indicada desde el inicio del proyecto, desde el inicio del mismo. Ahora, si tomamos en cuenta también de que la operación tradicional mediante sensor de presión diferencial depende de la instalación de tuberías, canalizaciones, cableado y de la configuración del mismo, ya que va a operar, digamos que de forma local hacia un panel centralizado o hacia un sistema de control centralizado, vamos a depender mucho de la configuración del mismo, de las lecturas que nos lleguen a dar, y al final de cuentas, la desventaja que tenemos aquí es un posible daño en el cable, un posible daño en el sensor, que va a afectar la operación del mismo y nos va a dar una operación errónea, ya sea con mayor o con menor flujo que el sistema requiere en ese momento. Otro de los puntos a considerar es que también necesitamos fijar ciertas condiciones, ciertas limitantes de operación. Tomemos en cuenta de que en algunos casos vamos a requerir tener una limitación del flujo máximo, que esto no es muy común, pero se puede llegar a dar, y esto también va de la mano de la configuración de la programación en un BMS. El otro es un flujo mínimo, que este es mucho más común, ya que en este caso
siempre se va a requerir un flujo mínimo cuando tenemos un sistema de planta de agua helada operando en sistema primario variable. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito conocer las condiciones mínimas de operación del flujo para configurarlas en el controlador y a su vez lo opere de forma correcta para evitar, primero que nada, una mala operación de la unidad generadora de agua helada y posiblemente un daño en el mismo. Cuando tenemos un sistema inteligente, un equipo inteligente, estas prácticamente ya son configuraciones que se dan en el equipo y que se pueden hacer de forma local, prácticamente en campo. Esto es muy importante a considerar al momento de determinar qué automatización es la que queremos para nuestro sistema. Bueno, vamos a entender ahora de que si ya tenemos nuestro sistema diseñado, si ya estamos en la etapa de ejecución y vamos a la siguiente etapa que es la de operación, vamos a construir también aquí un nivel de inteligencia y vamos a ver el por qué. Sabemos nosotros que durante el proceso de diseño y desarrollo de un proyecto no va a ser el mismo que el de ejecución. Normalmente siempre va a haber cambios, normalmente siempre va a ser una operación no al 100%. Entonces, todos esos puntos hay que determinarlos y aquí es un caso muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un sistema de operación en velocidad variable, tenemos una operación de diseño. Sin embargo, ya al momento de realizar las pruebas y de realizar los ajustes necesarios, vamos a ver que hay un punto en particular que no supera el límite de flujo del que fue diseñado. Entonces, si nosotros vamos a seguir con esa tendencia, vamos a operar de forma errónea en la planta y lo que necesitamos hacer es un ajuste, un balanceo en el mismo. Como podemos observar aquí, en este ejemplo, si nosotros hacemos un balanceo en el sistema con los sistemas óptimos de acuerdo a las condiciones que tengamos en ese momento, vamos a tener una mayor operación en el mismo. Aquí lo que buscamos es traer de vuelta el punto de operación hacia las condiciones reales de que tengamos en el momento. Tomemos en cuenta también que muchas veces los sistemas por diferentes razones no están operando ni siquiera al 30 o 40% de capacidad. Entonces, es indispensable que nosotros tengamos un verdadero balanceo en el sistema para poder dar las condiciones adecuadas y no tener excesos en el flujo que después se van a traducir en excesos de operación en toda la planta de agua helada. Es muy importante también que que el dispositivo inteligente también puede darnos a entender, también puede darnos la información para entender cómo es la operación en el entorno. Entonces, la intención aquí es tener un producto y un dispositivo en campo que se coloque en un sistema que evalúe la operación del mismo y que me indique cuál es la operación real, cuáles son las condiciones reales. Esto lo que va a hacer es que me va a permitir a mí tener mayor información para hacer ajustes de operación y por lógica comenzar a hacer una operación optimizada. Ahora, como ustedes pueden observar, el hecho de que hablemos ahora de nuevas técnicas de automatización no significa que yo voy a dejar fuera las tradicionales, como vienen siendo el BMS o el BAS, sino que tengo adicionales como la conectividad remota hacia dispositivos móviles. Entonces, también otro de los puntos es que posiblemente nuestro equipo tenga la posibilidad de que en algunos casos pudiera llegar a operar algún equipo o alguna válvula de control con el objetivo de hacer una mayor operación eficiente en sistemas pequeños. Pero bueno, esto ya es hablar un poquito más de una operación más definida. Aquí el objetivo principal es ver cuáles son los beneficios de lo que tenemos con la conectividad y principalmente qué es la conectividad preparada para el futuro. Como se mencionó previamente, tenemos los protocolos tradicionales, Modbus, BACnet,
BACnet MSTP, BACnet IP, etcétera, pero a su vez también tenemos están preparados para la conectividad IoT a través de un router, a través de una conexión Wi-Fi, etcétera, ¿no? El objetivo principal es estar siempre informados. También, asimismo, tomar en cuenta que la velocidad pueden afectar el rendimiento. Y aquí no voy a entrar en muchos detalles porque es hablar principalmente de un sistema en específico, pero lo que sí es muy importante mencionar que con un sistema inteligente nosotros podemos tener un mayor control sobre las necesidades, sobre la demanda del mismo. Es decir, que con un sistema inteligente yo puedo saber cuando requiero más o cuando requiero menos flujo y mis condiciones reales en el sistema. También es muy importante tomar en cuenta que este mismo dispositivo puede enviar o conectarse con otro dispositivo a modo de enviar una señal o incluso hacer un control adicional para que un siguiente dispositivo entre en operación. Ahora, no olvidemos lo básico. Y ya se mencionó previamente lo que es muy importante, el balanceo del sistema. ¿Por qué es importante el balanceo del sistema? Bueno, como lo podemos observar en la diapositiva, la bomba no decide a dónde va a enviar el agua, únicamente va a cumplir con las condiciones requeridas por el sistema en ese momento. Es decir, tomemos en cuenta que el agua se va a ir por donde tenga menor restricción y esta restricción ya es una cuestión interna en el sistema. Por eso es muy importante y lo recalco mucho, es el balanceo del mismo. Ahora, hay que también revisar todas las líneas de derivación. En el caso de un sistema primario variable, revisar que el bypass esté dimensionado y que esté operando de forma correcta. Y también tomar en cuenta la selección correcta de las válvulas de control, ya que estas dependen de un valor de CB que va dependiendo del flujo requerido en el sistema. Y también es recomendable decir que utilicen componentes complementarios y si es necesario verificar si se requiere una zonificación. Ya una vez que tenemos toda esa información, es aquí donde comienza el verdadero poder y la conexión a los servicios en la nube. Esto comienza como la gestión del rendimiento para que pueda obtener datos operativos en tiempo real. Y bueno, aquí hay una cosa muy importante. Yo tengo mi BMS, que mi BMS tiene la capacidad de tomar esos datos operativos con ciertos periodos de tiempo, que pueden ser de 5 o 10 minutos, ciertos intervalos. En el caso específico, también hay que considerar que se tienen limitantes en el almacenamiento de esta información. Caso contrario a lo que tenemos en la nube, como ya se mencionó previamente, y que la información es constante todo el tiempo. Otro punto importante es el tipo de control que vamos a tener. Tomemos en cuenta que en un sistema tenemos control de modulación y control de apertura on-off o apertura y cierre. El control de modulación prácticamente es una operación proporcional de 0 a 100% mediante una señal análoga, el cual dependiendo de las necesidades va a ir abriendo hasta cierto porcentaje, lo que me va a generar cierta resistencia en el sistema y lo que me va a generar el aumento y velocidad en el equipo de bombeo. Ahora, en el caso del control de apertura y cierre, aquí lo único que tenemos es la operación de cierto equipo o de cierto dispositivo y este va a ser una respuesta de cambio principalmente, no es modulante, así de que va a ser prácticamente de forma inmediata. Punto muy importante a considerar es el tamaño de la válvula de control. Si bien estamos hablando de las mejores prácticas dentro de la automatización de edificios, pero no olvidemos los puntos básicos. Y vamos a hablar primero que nada de la bomba desde el punto de vista operativo. Y recordemos que la forma de operar el sistema de bombeo va a ser en base a la demanda, sin importar hacia dónde envíe el agua.
Esto es muy importante porque al final de cuentas, si nosotros no tenemos una buena selección en las válvulas, en las unidades, esto va a hacer que en algunos puntos llegamos a tener más o menos agua y eso va a afectar las condiciones de nuestro sistema, principalmente en temperatura. Independientemente de que tengamos un BMS tradicional, un BMS en la nube o cualquier tipo de control, si nosotros no tenemos los equipos seleccionados correctamente, no vamos a tener las condiciones reales de operación y esto va a afectar de manera drástica la operación del mismo. Repito, es muy importante tomar en cuenta que el equipo de bombeo no decide a dónde va a ir el agua y que es importante equilibrar en los puntos, en las unidades terminales. Ahora, vale la pena mencionar que desde el punto de vista de la válvula de control, es muy importante seleccionarla en base al CB. El CB representa una condición que va a ir de acuerdo a las necesidades del flujo principalmente, y aquí tomamos en cuenta de que si tenemos un CB mal seleccionado, va a afectar nuestra operación. También tomemos en cuenta de que la presión diferencial en un sistema de 2 vías nunca va a ser constante, inclusive aunque tengamos bombas inteligentes o aunque tengamos un sistema de multisensores, es decir, 2 o más sensores colocados en el mismo sistema. Y esto se debe principalmente a que la condición la va a dar directamente de forma independiente. No es una condición que venga directamente desde la automatización. Ahora, aquí el problema que vamos a tener es que si la válvula de control no está de forma adecuada, la operación de la misma va a ser mala. Entonces, tenemos que utilizar ciertos puntos de controlador en las válvulas para hacerlo mucho más óptimo, a modo de que la válvula opere de forma correcta y nos proporcione el flujo necesario en las cargas. Repito, esto va de la mano de la selección, pero también va de la mano de lo que viene siendo el balanceo. Ahora, también sabemos que en un edificio, dependiendo del tipo de edificio, tenemos múltiples ramas y el perfil hidráulico puede ser muy difícil de revisarse. Entonces, es importante tener un equilibrio proporcional, convencional, que nos dé los conceptos básicos para poder tener una correcta operación y que se va a ir equilibrando conforme se vaya incrementando la demanda. Vamos a hablar ahora de lo que viene siendo de otro dispositivo que podríamos llamar un dispositivo de campo inteligente, como son las válvulas de energía. Esta es una tecnología muy similar a lo que tenemos en las bombas inteligentes. En una válvula de energía es una válvula de control que incluye la modulación convencional que tenemos en una válvula normal, pero también tiene internamente un medidor de flujo, tienen transmisores de temperatura y todos estos sensores informan a un módulo que tienen integrados dentro de la misma válvula. Esto, al igual que con nuestros equipos de bombeo, estamos tratando de obtener la mayor cantidad de información que se genera localmente hacia la nube, con el objetivo de hacer los análisis, y que incluso el fabricante de las bombas está haciendo esto también de forma independiente. Esto, a su vez, nos va a permitir una operación mucho más eficiente, ya que va a permitir controlar la temperatura, el delta T, la temperatura diferencial en el serpentín de la manejadora o del final point. En este caso, siempre vamos a estar seguros de que se sabe qué condiciones tiene en ese punto de operación, precisamente por las condiciones de la válvula, y el objetivo en algún momento también va a ser el evitar el síndrome del delta T bajo, tanto en enfriadoras como en todos los equipos. Es decir, que si nosotros utilizamos este dispositivo, vamos a minimizar
lo que viene siendo fallas operativas en el lado de las cargas. Y esto va a beneficiar mucho en lo que viene siendo la operación de nuestra planta de agua helada. Ahora, vamos a ver lo que viene siendo la operación de la automatización de una planta de agua helada y cómo vamos a comenzar a optimizar. Si bien estamos hablando sobre los dispositivos que tenemos dentro de la planta de agua helada, y vamos a ver también cuáles son las mejores prácticas. Aquí vamos a comenzar por la selección del tipo de sistema que vamos a tener. En este caso, tenemos el ejemplo de un sistema primario constante y un sistema secundario variable, que a pesar de que ya es un diseño de hace varios años, hasta la fecha, en algunos casos se sigue utilizando, ¿no? Y aquí hay que ver cómo la configuración del sistema va a tener un impacto en la operación del mismo y qué tan efectivo va a ser operar este sistema y cómo van a funcionar juntos. Entonces, en el caso de lo que viene siendo la planta de agua helada con sistema tradicional primario constante, secundario variable, lo que vamos a observar es que de inicio, al tener un sistema de velocidad constante, que va a alimentar de agua al chiller durante todo el proceso de operación, que puede ser 8 horas, 12 horas, 24 horas, etcétera, vamos a tener principalmente el consumo energético, primero del equipo de bombeo, segundo del equipo de generación de agua helada. Cuando tenemos unidades generadoras de agua helada condensadas por agua, también hay que incluir el sistema de bombeo de condensados y los ventiladores del mismo. Esto lo que va a hacer es que vamos a generar cierta cantidad de agua helada y que el sistema secundario solamente va a tomar el agua que requieren las cargas en ese momento, ya que por ser un sistema secundario variable, tenemos válvulas modulantes en las cargas, que esto va a limitar el paso del agua de acuerdo a la demanda que se tenga en las mismas. La desventaja es que tenemos un desperdicio de energía, principalmente en el sistema del circuito primario. ¿Por qué? Porque tenemos velocidad constante operando todo el tiempo, tenemos encendido y apagado de las unidades generadoras de agua helada de forma constante y el control va a ser mucho más complejo. Ahora, como ustedes, nos podemos pasar aquí horas hablando de las diferencias entre uno y otro, pero el objetivo más que nada es ver por dónde vamos a poder nosotros comenzar a optimizar y a operar de forma adecuada nuestra planta de agua helada. El hecho de que nosotros pongamos este ejemplo no significa que este sea malo, sino que hay otras opciones en donde podemos nosotros mejorar y hacer más eficiente lo que viene siendo la operación de la misma. Entonces, vamos a ver ahora lo que viene siendo un sistema primario variable en cabezal común, y el objetivo principal es ver, primero que nada, que comenzamos desde el diseño. Si bien esto lo estamos llevando a un siguiente nivel, ¿por qué? Porque de inicio colocamos un sistema en cabezal común en donde el equipo de bombeo va a poder operar con cualquiera de los chillers. También del lado de condensados tenemos un sistema de bombeo en cabezal común, el cual va a poder operar las torres de enfriamiento con cualquiera de los chillers. Aquí hay un punto muy importante, porque si lo vemos del lado inicial con un sistema primero constante, secundario variable, prácticamente el control era menos complejo. Aquí se vuelve más complejo por el hecho de tener sistemas de forma independiente. Y estamos hablando del bombeo, estamos hablando de las unidades generadoras de agua helada, del bombeo de condensados y de las torres de enfriamiento. Entonces, basándonos en este punto, nosotros necesitamos tener un sistema de control el cual pueda, primero que nada, integrar todos estos equipos, saber cómo hacer una secuencia de operación, seguir esa secuencia de operación, generar las alarmas y las protecciones para cada uno de los equipos de forma independiente. El beneficio que tenemos aquí es que de esta forma nosotros vamos a poder dar una operación basado en demanda. Es decir, partiendo de la operación de las válvulas modulantes, nosotros vamos a enviar cierta cantidad de flujo de agua hacia las cargas que requieran.
Esta cantidad de agua es la que requiere de forma individual o de forma colectiva las cargas y es la que va a pasar a través de los generadores de agua helada y es la que va a ser enfriada. Es decir, no voy a enviar ni más ni menos agua que se requiera en el sistema. Caso muy particular, y el sistema está operando en baja carga, es necesario que la operación de la válvula de bypass sea la correcta para evitar que el chiller tenga problemas operativos o que en su defecto tenga paros por falta de flujo. Pero vamos a hablar un poquito de lo que vienen siendo ahorita las secuencias de operación. Y nuevamente vamos a retomar lo que es la aplicación de bombas inteligentes. ¿A qué me refiero? Tradicionalmente, la secuencia de operación en muchos sistemas, desde un BMS tradicional, un BAS convencionales, es basado en velocidad. Y esto, yo creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado de Armstrong, que nosotros lo que buscamos es una operación en paralelo basado en eficiencia. Y aquí vamos a retomarlo de nuevo. Aquí podemos observar que en una operación tradicional basado por velocidad, siempre vamos a tener ciertas condiciones y vamos a forzar muchas veces los equipos a trabajar de forma, digamos, de forma crítica, ya que vamos a forzar el equipo hasta ciertas condiciones, casi hasta el 100% de operación, lo que me va a generar un alto consumo energético y por lo mismo también un desgaste en el mismo. En el caso de Armstrong, nosotros seguimos una operación basada en eficiencia, la cual principalmente vamos a llegar hasta cierto punto de operación y en caso de que se requiera un equipo adicional, este será operado de forma inmediata a la misma velocidad que el que se encuentra operando anteriormente. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una operación eficiente. Y, repito, está basado en una operación principalmente por eficiencia. Ahora, tomemos en cuenta puntos muy importantes. Y es que nosotros tenemos diferentes formas de entregar este tipo de operación. Puede ser de forma individual, con operación de equipos en paralelo. Cuando tenemos bombas inteligentes, normalmente se puede hacer hasta 4 equipos sin la necesidad de integrar o de instalar controles adicionales. Pero adicionalmente, cuando se requiere un sistema más complejo que ya incluye lo que viene siendo una planta de agua helada o ciertos equipos de bombeo, ya la recomendación es sí tener un controlador que pueda operarme una mayor cantidad de equipos, pero a su vez también otro tipo de dispositivos que puedan ser necesarios para el mismo. Ahora, viene un tema muy importante. Necesito zonificar. Es decir, hemos estado hablando de la importancia y del valor que tenemos con los equipos inteligentes. Sin embargo, eso no significa que en algún momento no lleguemos a necesitar el instalar sistemas de sensores de presión diferencial en el sistema. ¿Esto por qué razón? Bueno, pueden ser muchos casos. Puede ser una forma de protección, porque al final de cuentas, en muchas ocasiones va a haber ciertas aplicaciones como data centers en donde necesitas tener redundancia, necesitas tener muchos más sistemas para evitar riesgos operativos. Entonces, normalmente es cuando se puede llegar a solicitar este tipo de sensores. Sin embargo, también hay otras consideraciones como puede ser el uso de aplicaciones críticas, es decir, cuando necesitamos mantener ciertas condiciones en ciertos puntos, ahí se recomendaría, por ejemplo, un trabajo híbrido de una operación sin sensor y una operación con un sensor de presión diferencial con la configuración requerida para el sistema. Esto entra en debate porque muchas veces dicen, bueno, si yo tengo un sistema inteligente, no es capaz de darme las condiciones que requiere el sistema. Sí es capaz, sin embargo, como se mencionó previamente, el equipo de bombeo no decide hacia dónde ir, hacia dónde se va a enviar el agua. Y en estos casos siempre es recomendable tener un sistema que pueda garantizar que el agua está llegando de forma correcta.
Asimismo, también ya cuando tenemos una planta de agua helada, digámoslo así, ya definida, lo que vamos a buscar es comenzar a hacer una optimización. Cuando nosotros ya tenemos soluciones configurables, ya podemos complementar los equipos en campo de forma inteligente. Tenemos una solución ya mucho más específica para la planta de agua helada, es cuando comenzamos a hablar un poquito más de lo que es la optimización. Cuando hablamos de dónde trabajamos con un BMS basado en la nube o inclusive con un BMS tradicional, siempre tenemos que tener un punto de que tengamos puntos configurables para poder modificar en caso de que sea necesario y asegurarnos de que el equipo en campo sea inteligente y que nos va a proporcionar datos que nos van a ayudar a mejorar esa condición. También es importante mencionar que existen actualmente en el mercado sistemas de control inteligentes, los cuales están diseñados para una aplicación de plantas de agua helada con ciertas características estándar y que en ciertos casos pueden cubrir ciertas condiciones especiales o lo que llamamos nosotros en Amazon como customizadas. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces, y hablo de los cambios que hemos sufrido después de la pandemia, los diseños tradicionales de cómo se ha mejorado las plantas de agua helada han cambiado. Y esto se refiere principalmente porque tenemos nuevos diseños y nuevas aplicaciones que tenemos que cubrir. Un ejemplo pudiera ser actualmente en los centros comerciales que, derivado de ciertas condiciones y de la misma pandemia, actualmente ya no se diseña con un tipo de planta de agua helada con chillers del mismo tamaño. En la actualidad ya se diversifica el tamaño de los equipos y puede ser que tenga 1 o 2 equipos de menor capacidad que los principales, con el objetivo de cumplir con ciertas condiciones en determinado horario de operación de la planta. Esto indica que hay una tendencia a que es indispensable conocer los datos de operación de este tipo de plantas o de cualquier tipo de planta en general para poder hacer una optimización, pero principalmente para tener una buena operación y evitar de nueva cuenta los riesgos operativos, evitar que los equipos estén fuera del mismo. Ahora, vamos a comenzar a optimizar. Ya hablamos precisamente de qué es lo que debemos de tener en campo para poder comenzar a optimizar. Aquí pueden ver que aquí se acumula una integración generalizada de todos los equipos y todo comienza a ir junto, ¿no? Esto es usar la tecnología inteligente de las bombas, tomar la lectura del flujo a través de lo que llamamos conectividad, que reúna todo esto y luego comenzar a optimizar mediante las tendencias de la operación del mismo. Esto va a ser principalmente en el sistema de primario y cuando tenemos un sistema de condensados también se puede hacer en el mismo. E incluso cuando tenemos un sistema de condensados en la planta de agua helada, podemos controlar y se puede optimizar la operación de los ventiladores de la torre, de cada una de las torres. Lo que dice que los ventiladores deberán de agotar la operación a modo de que tengamos una operación optimizada. Un secuenciamiento en las torres de enfriamiento a modo de que podamos mejorar y proporcionar una mejor condición para a su vez hacer más eficiente la operación de los chillers. Ahora, vamos a ver lo que viene siendo o lo que vamos a tener ya con los dispositivos que están vinculados. Ya una vez que los dispositivos están vinculados y comenzamos a tener la información, vamos a construir lo que se le llama un gemelo digital. Y aquí es donde vamos a comenzar a trabajar en la digitalización de activos, comenzando a compartir toda la información recabada entre los equipos, inclusive entre edificios, y crear un gemelo digital. El gemelo digital es lo que va a hacer, digamos, la forma bonita de una planta o un sistema
el cual va a ser monitoreado y se van a generar todas las condiciones que se tengan en ese edificio, se van a recrear y se van a ver en función de tiempo real. Asimismo, la información de la nube va a proveer diferentes configuraciones y posteriormente podemos hacer un comparativo de lo que viene siendo el gemelo digital contra los equipos que están instalados. Aquí el objetivo es comparar el rendimiento observado en el edificio con el rendimiento del modelo en el gemelo digital y comenzar a indicar cuándo vamos a mejorar esa capacidad y los ajustes ajustes y configuraciones operativas para mejorar el rendimiento. Tal vez es muy importante mencionar que hay diferentes tipos de edificios y no precisamente tenemos un edificio similar a otro, pero podemos tomar las condiciones operativas de otro edificio para generar el modelo y así comenzar a hacer una revisión y optimización en el edificio actual. Ahora, es muy importante mencionar que esto es a través del monitoreo y de los constantes datos generados por los activos. Ahora, vamos a hablar de la digitalización. Con esto vamos a buscar un punto óptimo de la tecnología basada en la nube que va a permitir la gestión activa del rendimiento. Es decir, vamos a asegurar que la planta esté siempre en su punto de mejor eficiencia. Esto va a pasar conforme a las condiciones que se tengan, a las tendencias, y a las condiciones, a los cambios de las condiciones que se vayan dando. Los criterios de automatización y también la administración que se esté dando a través de la nube. Entonces, como podemos ver, en resumen, es que vamos a recopilar todos los datos operativos de rendimiento, vamos a actualizar el modelo y de ahí vamos a hacer una creación para revisar y optimizar. Vamos a definir las configuraciones operativas para tener un menor consumo energético. Y lo que es muy importante, ajustar la configuración de la operación si el rendimiento no coincide con el modelo previamente diseñado. Aquí es muy importante tomar en cuenta de que no solamente se tienen puntos clave en lo que vienen siendo los equipos de bombeo, sino que también vamos a tener una plataforma de control que va a ser adecuada para su negocio. Aquí, durante la presentación, yo he venido hablando de lo que viene siendo un BMS basado en la nube, en el IoT, que quizás no se ajuste al presupuesto de un proyecto, ¿no? Y aquí es muy importante mencionar que la automatización siempre tiene que ser elegida, los controles y todos los equipos, de acuerdo a las necesidades y al presupuesto del mismo. Existen muchas opciones en el mercado, los cuales podemos contemplar para la mejora. Sin embargo, esto va a depender mucho va a depender mucho de las necesidades y, repito, del presupuesto. Claro que es muy importante tomar en cuenta de que un edificio y una plataforma y los equipos tienen una vida útil por encima de los 20 años. Así de que sí sería bueno de que los ingenieros, usuarios, contratistas consideren el hecho de tener una buena automatización, a lo mejor basada en la nube, a lo mejor un BMS tradicional, pero sin olvidar los conceptos básicos e independientemente de la tecnología. Sin los conceptos básicos, nunca, aunque tengamos la mejor automatización, nunca vamos a tener una operación adecuada. Ahora, automatización y conectividad inteligente. Vamos a hablar de lo que viene en el futuro, o de lo que más bien ya está ahorita, actualmente. Lo que es la inteligencia integrada, lo que es la inteligencia artificial, que se ha escuchado mucho actualmente, lo que es el aprendizaje, el machine learning, la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad extendida. Todos estos conceptos son de la era digital y vienen a mejorar lo que viene siendo la operación de los mismos, ¿no? Y lo podemos ver desde nuestros dispositivos móviles, nuestros equipos de computación, los autos,
pero también en nuestros equipos caseros como refrigeradores, los cuales ya son inteligentes y se pueden conectar a internet, etcétera, ¿no? Todo esto mismo que existe en el mercado para diferentes aplicaciones, existe para la aplicación de una planta de agua helada. Y principalmente está basado con el objetivo de mejoras en el mismo. En el caso del Internet de las Cosas en equipos de bombeo, en la actualidad ya todos los equipos deben de contar con una conectividad, con el objetivo de una conectividad mediante Wi-Fi o mediante un router, a modo de que podamos obtener siempre los datos, de que esos datos estén disponibles, de que podamos tenerlos en cualquier momento, pero a su vez también tener modo de revisar la operación del mismo. Es decir, si nosotros podemos revisar de inicio cómo está operando nuestro sistema de bombeo, nosotros vamos a poder ver qué es lo que necesitamos para mejorar o inclusive qué es lo que necesitamos corregir si tenemos alguna falla. Esto mismo pasa en el desempeño de los mismos, tanto en flujo, presión, potencia, etcétera. Y esto lo que nos va a ayudar el monitoreo activo del desempeño es, primero que nada, conocer cómo está operando mi equipo, enviar la información a la nube, que esa información pueda ser recopilada, analizada y en su momento hacer un reporte de desempeño, pero también tener alertas en tiempo real y mantenimiento predictivo. Uno de los puntos muy medulares que tenemos actualmente, yo creo que en todos lados en Latinoamérica, es el mantenimiento, porque desafortunadamente tenemos la cultura del mantenimiento correctivo y no el mantenimiento predictivo. Con el mantenimiento predictivo, lo que buscamos es minimizar riesgos operativos, pero también reducir los costos de los mismos. No es lo mismo cambiar un equipo completamente dañado a cambiar ciertas partes del equipo que únicamente se requieren para poder continuar con la operación del mismo. Con esos datos, nosotros podemos informar al cliente para que él tenga sus consideraciones, lo revise y tome acciones para mantener el equipo en constante operación. Y repito, reducción de tiempo en que el equipo quede fuera de operación. Punto importante es las soluciones de control inteligente basado en demanda van a modular el comportamiento del equipo y del sistema. Van a monitorear las condiciones reales del sistema y ajustar dinámicamente la operación de los equipos para satisfacer la demanda del sistema. Esto a lo mejor se oye muy repetitivo, pero créame que es la base principal de una buena operación, principalmente evitando problemas, dando las condiciones que realmente necesita el edificio, y también el objetivo también es que esta operación sea la adecuada y posteriormente pasar a lo que viene siendo la optimización. Aquí podemos ver lo que viene siendo el monitoreo activo del desempeño. Aquí como vamos a comenzar primero que nada con la planta de agua helada, posteriormente van a venir lo que viene siendo el edificio. Esto forma parte del Active Performance Management, es decir, la comunicación y toda la información en la nube. Y por qué no creer que más adelante vamos a tener ciudades digitales en donde toda la información de todos los edificios va a estar en la nube, va a poder ser revisada con el objetivo de hacer análisis y con el objetivo de mejoras operativas. En el caso específico de la planta de agua helada, siempre es importante tener en cuenta la operación basada en demanda. Y esto es algo que nosotros hacemos mucho énfasis, porque créanme que si nosotros podemos dar este tipo de operaciones, vamos a tener un buen ahorro energético y vamos a tener el confort deseado para los usuarios. Otro de los puntos muy importantes a mencionar es la operación y control paralel sensores, el cual está basado principalmente en lo que ya vimos, la operación de equipos de bombeo en paralelo, en base a eficiencia, pero también la operación de los otros equipos como chiles y torres de enfriamiento a modo de aprovechar sus puntos de mayor eficiencia y lograr una optimización completa de la planta. La conectividad remota, el monitoreo activo, no solamente para los equipos de bombeo, sino también para todos los demás equipos.
y el aprendizaje automático. Es decir, que yo tenga toda la información, que yo la pueda analizar, que yo pueda decidir, que yo pueda crear un modelo y en base a ese modelo hacer diferentes tipos de modificaciones para mejora del rendimiento. Ya para terminar, vamos a ver algunos puntos a considerar. Es muy importante que al momento de hacer una automatización se elija la plataforma de control adecuada para su negocio o para el edificio. En este caso puede ser simple, puede ser compleja, puede ser en la nube, puede ser local, etcétera. El propósito es que esté adecuado al proyecto, pero también que esté apto a su presupuesto. También es muy importante utilizar dispositivos de campo inteligente que puedan aprovechar las tecnologías a modo de tener un crecimiento. No olvidar lo básico, ya lo mencionamos, las válvulas, las configuraciones, etcétera, ¿no? Y asegurarse que el diseño esté bien pensado y que se utilicen los dispositivos complementarios que se integren desde una perspectiva mecánica, hidráulica y de control. Es decir, cualquier dispositivo adicional o cualquier dispositivo que se requiera en el proyecto debe ser integrado, pero a modo de que la configuración sea optimizada y de una operación adecuada. Aprovechar las técnicas simples para la mejora de la redundancia y eficiencia en general. Esto es lo que platicábamos de la operación en paralelo. Vincular las tecnologías en una plataforma común para poder aprovechar la información y la tecnología de los equipos inteligentes. Utilizar los datos. Aquí a lo mejor es un punto muy importante porque si nosotros podemos contratar una plataforma de gestión de operación en la nube, podemos tener un mayor aprovechamiento de la información del IoT, que a la larga nos va a ayudar a mejorar la operación del edificio y va a garantizar el rendimiento del mismo. Y por último, supervisar el equipo de forma individual por componente de cada sistema. Tomemos en cuenta que sí, la operación es generalizada, pero siempre hay que hacer una revisión de forma individual con el objetivo de que podamos conocer en tiempo real cuál es la condición del equipo, posibles fallas, minimizar los riesgos y un mantenimiento predictivo. Bueno, espero que esta información sea de ayuda para ustedes. Este es un punto muy importante porque sabemos que la automatización es la base fundamental para una correcta operación en una planta de agua helada y como lo vimos previamente, ¿no? Existen diferentes tipos de automatización, las cuales se pueden adaptar a las condiciones del proyecto, desde una automatización básica, una automatización por BMS, una automatización por BMS en la nube o controles inteligentes. Eso ya es a disposición de cada quien y de antemano pues agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias y ahorita voy a proceder con la presentación comercial. Oh, disculpen. Bueno. No te preocupes. Siguiendo con lo que viene siendo con la presentación comercial, como ustedes saben, en Armstrong, nosotros desde hace ya varios años, más de 10 años en México y más de 15 años a nivel global, hemos trabajado con lo que vienen siendo los equipos de bombeo inteligentes, las bombas Design Envelope, y ahora ya actualmente vamos en la generación 5. Partimos de que estos son equipos inteligentes, los cuales traen internamente la curva de operación. Antiguamente era en el variador de velocidad, pero en la actualidad ya es mediante un nuevo controlador que nosotros le llamamos el DPC, el cual está diseñado para operar de forma individual o de forma colectiva hasta 4 equipos de bombeo en forma alternada y simultánea, a modo de que no requiera un control adicional. Asimismo, pueden ustedes observar que también contamos con equipos de bombeo con motores de imanes permanentes.
Este tipo de equipos de imanes, de motores de imanes permanentes, tienen un beneficio de que son mucho más eficientes en el consumo energético, pero a su vez, al tener una mayor velocidad, nos permiten ampliar los rangos operativos con equipos de menor tamaño y de menor potencia. Sin embargo, este equipo por lo pronto está limitado hasta 10 HPs. Estamos trabajando ahorita para tener equipos de 50 HPs, hasta de 50 HPs, y en breve estarán disponibles para su comercialización. Mientras continuamos con los equipos tradicionales, con el motor tipo jaula de ardilla y con variador de velocidad integrado en el mismo. Asimismo, contamos con los equipos de bombeo Tango, que estos equipos se caracterizan porque están dimensionados para que puedan proporcionar, para que puedan trabajar de forma alternada o simultánea y proporcionando hasta el 200% del flujo nominal. Esto se refiere principalmente a que nos ayuda en cuanto al diseño de espacios en cuartos mecánicos, especialmente en cuartos remotos, donde necesitamos tener equipos mucho más compactos a modo de ahorrar espacio en el mismo. También contamos con equipos de duales, los cuales tienen la misma capacidad que las Tango, nada más que este rango de operación es mucho más alto y cuentan con válvulas de seccionamiento en la succión y en la descarga, con el objetivo de que puedan aislarse en caso de que uno de los equipos se llegue a dañar. Contamos con equipos horizontales que principalmente están diseñados y fabricados para proyectos de retrofit, en donde principalmente el objetivo es minimizar los cambios en un cuarto mecánico cuando sustituimos equipos viejos, los cuales son horizontales. En este caso cuentan con base de inercia en algunos casos, pero también tenemos el equipo tradicional con su base de acero estructural, los cuales también están pensados para proyectos de retrofit. Al igual que en las bombas verticales en line y las bombas Tango, se cuenta con una línea de bombas con motores de imanes permanentes. Otro de los equipos que tenemos son los paquetes de bombeo integrados. Este tipo de paquetes tiene una versatilidad de que ya vienen dimensionados, fabricados y probados en fábrica, a modo de que únicamente es necesario conectar las tuberías de suministro y retorno de agua, así como la alimentación eléctrica, y pueden tener el controlador integrado o pueden ser por separado, e inclusive se pueden hacer paquetes especiales de acuerdo a las necesidades del proyecto. Adicionalmente, se cuentan con accesorios hidrónicos, como son las válvulas multipropósito, las guías de succión, los cuales son indispensables para la correcta operación del equipo de bombeo. En el caso de las válvulas multipropósito o válvulas Flotrex, contamos con válvulas rectas o con válvulas angulares. Y también la conexión puede ser bridada o puede ser ranurada. Los tanques separadores de aire, que son especiales para las plantas de agua helada. Estos contamos con diferentes tamaños y se tiene la opción de tener un gasket interno para minimizar un poquito lo que es los sedimentos dentro de las tuberías. Contamos también con tanques de expansión, los cuales tenemos tanques de expansión con membrana, con diafragma. Los de membrana son de aceptación total, los de diafragma son de aceptación parcial. En este caso, los tanques hay de diferentes capacidades y nosotros podemos apoyarlos para realizar la selección adecuada. También contamos con intercambiadores de calor de placas para aplicaciones principalmente en aire acondicionado. Este tipo de intercambiadores se pueden suministrar con placas fabricadas en acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 o inclusive titanio, cuando son aplicaciones con líquidos corrosivos.
o inclusive cuando se tiene uso con agua ambiente salino. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo los equipos de automatización de plantas de agua helada con los que cuenta Armstrong. Y bien, Armstrong ha sido el pionero en el desarrollo de este tipo de equipos. Actualmente ya vamos en la tercera generación de controladores de plantas de agua helada y el objetivo principal es que hemos cambiado de ser de una configuración estándar a una configuración custom, como se platicó en la presentación, donde se tienen chillers de diferentes capacidades. Antiguamente este tipo de configuraciones se le conocía como configuraciones customizadas, pero ya en los nuevos controladores se tiene una configuración estándar hasta 5 chillers, 5 equipos de bombeo, y cuando se cuenta con sistema de condensados, 5 torres de enfriamiento y 5 equipos de condensados. También tenemos lo que viene siendo la automatización de plantas de agua helada, pero para operaciones críticas, es decir, principalmente pensado en el mercado de data center y en algunos casos de hospitales. Este tipo de controles se le llama de operación crítica por el tipo de operación, el respaldo que tienen. Es una configuración que se adecua a las necesidades del proyecto, de acuerdo, en el caso de los data centers, de acuerdo a la certificación que se requiere. Tiene la capacidad de operar hasta 2 plantas. Sin embargo, esta es una configuración que se debe de revisar durante el proceso del proyecto. Este tipo de controlador se adapta a cualquier necesidad y cumple con los certificados para operación en data centers. Tenemos también los controles para operación de sistemas de condensados, que si bien este tipo de sistemas normalmente se utilizan en velocidad constante, con este tipo de controladores nosotros podemos hacer una optimización y una operación en velocidad variable, lo que nos da un beneficio de una operación optimizada. También contamos con variadores de velocidad, los cuales principalmente se utilizan para la integración de los ventiladores en las torres de enfriamiento. Este tipo de variadores son configurables tanto para los controladores de Armstrong como para un BMS tradicional u otro tipo de controladores mediante protocolos estándar como el BACnet MSTP, BACnet IP o Modbus RTU. También vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo, hablando lo que es la automatización basado en la nube, lo que es nuestra plataforma de gestión de operación llamado POM Manager, el cual el objetivo es reducir los costos de operación, aumentar la disponibilidad y confiabilidad del equipo y mejorar la comodidad y productividad del mismo. El objetivo de esta plataforma es el monitoreo constante, la obtención de datos en tiempo real, la obtención de datos en tiempo real y a su vez la gestión de operación y también alarmas que se pudieran llegar a dar durante la operación del mismo. Cabe mencionar que esta plataforma es una suscripción anual que va a depender del número de equipos que se tenga instalado. Está disponible con los equipos de generación 5, pero también como comentario es que los antiguos equipos de generación 3 ahora pueden ser actualizados a generación 5 y automáticamente estos se pueden conectar a nuestra plataforma de POM Manager y el objetivo principal es estar conectados todo el tiempo. Como complemento de este tipo de plataformas, también contamos con la aplicación móvil de POM Manager. Una vez que el usuario tiene tiene la suscripción, puede bajar la aplicación, está disponible en Android y en iOS, con el objetivo de que en tiempo real pueda monitorear su equipo de bombeo. Bueno, pues de mi parte sería todo. Agradezco mucho su tiempo. Creo que vamos a pasar a la sesión de preguntas. Gracias, Camilo. Sí, Francisco Patiño pregunta,
en costo, ¿cuánto costó más o menos la aplicación de la automatización en el sistema de agua helada que se presentó? Bueno, en el caso de la aplicación va a variar dependiendo del número de equipos, porque una sola suscripción puede operar hasta 9 equipos de bombeo, siempre y cuando estén instaladas en el mismo cuarto mecánico, y anda alrededor de los, creo que de los $1,200, $1,300 anuales. Ok. Adriana Millán pregunta, ¿qué ventajas o desventajas hay entre usar un sistema de agua helada contra un sistema de expansión directa? Wow, ese es un buen punto. Mira, yo no soy experto en expansión directa. Sin embargo, por lo que yo he visto, muchas veces la expansión directa tiene sus ventajas hasta ciertas capacidades. Normalmente, en el caso de plantas de agua helada arriba de 300 toneladas, por lo que se ha visto, es mucho más eficiente en cuanto a operación y menos costoso operativamente hablando que un sistema de expansión. Pero eso va a requerir principalmente del diseño que tenga el ingeniero. Como tal, tendría que hacerse un análisis no solamente en la cuestión de costo inicial, sino también en la cuestión del costo operativo. Ok, Francisco Patiño, ¿a partir de qué capacidades puedo aplicar estos controladores a las bombas? Bueno, los controladores se pueden aplicar desde cualquier capacidad disponible. En el caso de los equipos inteligentes de Armstrong, nosotros tenemos equipos desde 1,5 HPs hasta 350 HPs con este variador integrado y operación sensores. Hernán, ¿en qué tipo de instalaciones industriales, además del HVAC, se aplican estos sistemas? Bueno, en la industria muchas veces se llegan a necesitar agua helada para procesos. Normalmente este tipo de procesos necesitan, no necesariamente agua helada, puede ser agua de condensados, que es mayormente lo que utilizan para el proceso de enfriamiento de ciertas máquinas, y normalmente no es de forma directa, normalmente es a través de intercambiadores de calor. Es más común en este tipo de aplicaciones para enfriamiento de sistemas de proceso. Sergio David Carrizales, ¿cómo vencer la barrera que ponen algunos fabricantes de equipos de integrar sus sistemas de monitoreo por sistemas a un sistema BMS o EMS? Bueno, ahí va a depender mucho porque normalmente, pongo el ejemplo del caso de nosotros, de Armstrong, ¿no? En el caso de Armstrong, nuestros equipos de bombeo siguen teniendo los métodos tradicionales de integración al BMS, y ese método sigue siendo el mismo, no cambia. Aquí lo que tenemos nosotros es un plus, es un adicional que va a ser totalmente independiente al BMS. Pero en el caso específico de nosotros siempre lo vamos a tener disponible. A mí me ha tocado en el caso específico de los chillers principalmente, de que ellos proporcionan una información infinita de sus equipos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta qué información es la que realmente nos va a ser útil a nosotros como operadores o al usuario final para la operación, para la prevención de daños y para el mantenimiento. Entonces, esa información se puede obtener en un BMS y normalmente a través de los protocolos tradicionales, pero existen las alternativas de plataformas independientes, como es el caso de Armstrong. Antonio Díaz, el costo aproximado entre una instalación estándar y una equivalente inteligente básica aproximadamente, ¿en qué porcentaje sus intercambiadores en costo, cómo son contra los de Alfa Laval? Ok. En el caso de la automatización inteligente, hay que partir desde el punto de qué es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque una automatización estándar comparada con un BMS muchas veces es muy similar, ¿no? La automatización que tenemos contra un BMS.
Lo que pasa es que en un BMS hay que tomar en cuenta lo que vienen siendo los dispositivos, el cableado de los mismos, las canalizaciones, la programación, la configuración, etcétera. En un sistema de automatización de Amazon, todo eso ya va incluido en el costo. En el BMS va por separado y hay que tomarlo en cuenta. Hay veces es muy similar, hay veces puede ser un poco más caro el BMS, un poco más caro el de nosotros. Va a depender un poquito de lo que viene siendo la complejidad, del tamaño de los equipos, etcétera. Para hacerlo inteligente, muchas veces es necesario contar con la conectividad. En el caso específico de nosotros, como Armstrong, nos agrega alrededor de un 5 o un 10% adicional al costo estándar. En el caso de un BMS, ahí sí desconozco porque va a depender principalmente de lo que el cliente requiera, de lo que el cliente pida. Puede ser de que sea más o menos lo mismo, el mismo porcentaje, pero honestamente sí desconozco el costo de un BMS virtual. Antonio Díaz, en el caso de un proyecto de un chiller, ¿se les puede consultar el costo del proyecto y tiene algún costo? Bueno, con todo gusto podemos apoyarte. Nosotros como Armstrong no hacemos proyectos, no es nuestro trabajo, honestamente, no tenemos la capacidad. Podemos darte como solución, por ejemplo, si tú tienes un solo chiller y quieres operarlo de forma automática, te podemos dar una solución, inclusive dependiendo de tu necesidad, podemos apoyarte a modo de que darte una solución con un equipo de bombeo inteligente pero también necesitaríamos ver tus requerimientos y ver las condiciones del chiller. Víctor Ramírez, ¿qué es mejor monitoreo vía SNMP o Modbus? Híjole, cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Al final de cuentas, cada uno de los monitoreos tiene ventajas. Yo creo que para mí, en lo personal, el Modbus es uno de los mejores monitoreos que tenemos en la actualidad, hablando de sistemas convencionales, ¿no? Juan José Lozano, cordial saludo desde Colombia. ¿Los sistemas están diseñados desde la eficiencia teórica y operativa? Bueno, la idea es que cuando tenemos el diseño es trabajar en conjunto con el ingeniero de diseño para que una vez que tenga definido el proyecto, que sepamos qué equipos vamos a poner, cómo vamos a operar, entonces sí ya podamos proponer una automatización, ya sea una automatización estándar o una automatización custom, pero todo va a venir de acuerdo al desarrollo y diseño del proyecto. Sergio David Carrizales, es decir, la compatibilidad con BMS que manejan HVAC, iluminación, bombas de calor, sistemas de submedición, control de humedad, etcétera, ya que no todos son de código abierto y aunque todos son Modbus, no hay compatibilidad. Supongo que es complemento de alguna pregunta que hizo. No sé. Bueno. Ok. Otro, Celerino Céspedes. En la norma del IMSS se indica que la rentabilidad es a partir de 120 toneladas de refrigeración el uso de agua refrigerada. Bueno, ahí sí desconozco cuál sea la norma, pero yo creo que va a depender principalmente del tipo de proyecto. Como lo mencioné previamente, en el mercado existen diferentes opciones y creo que en el caso del agua helada, desde un punto de vista personal, a partir de las 300 toneladas ya es más viable que otro tipo de sistemas. ¿Qué tal, Camilo? ¿Crees que el sistema de bombeo primario constante y secundario variable cada vez es más obsoleto? Bueno, si hablamos desde la perspectiva de optimización, yo diría que sí. Porque, como se mencionó en la presentación, cuando tenemos un sistema primario constante, tenemos un equipo operando todo el tiempo a la misma velocidad. Y si bien a lo mejor las condiciones de operación son pequeñas y se busca un equipo de bombeo eficiente, siempre vamos a estar operando todo el tiempo durante ese proceso. Puede ser 8 horas, puede ser 12 horas o inclusive 24 horas. Pero adicionalmente, cuando tenemos los chillers,
Hay que tomar en cuenta también el encendido, más bien cuántas veces se enciende un chiller durante el tiempo operativo. Hay veces puede ser de que el chiller encienda por algunos minutos y se apague cuando tenemos baja demanda, y debido a que la recirculación de agua no alcanza ¿cómo llamarlo? No alcanza a tener un tiempo largo, el chiller vuelve a encender de forma constante. Entonces, son esos puntos los que también nos van a pegar en lo que viene siendo el consumo energético. Desde mi perspectiva, yo creo que los sistemas primario, constante, secundario, variable van a seguir existiendo. Yo no digo que no, pero van a ser menos utilizados a futuro. César Hernández, ¿en qué se basa la tecnología sensorless para obtener el flujo en sus pantallas? Bueno, la tecnología sensorless, como lo mencioné, es una tecnología que Armstrong desarrolló hace más de 15 años. Es una tecnología basada en lo que viene siendo nosotros en cada equipo de bombeo, dependiendo de la selección, hacemos un mapeo en el cual vamos a tomar los siguientes puntos principales: el flujo, la carga, la velocidad y la potencia. Todo eso se hace en un mapeo de forma individual a cada equipo de bombeo y se crea lo que viene siendo el mapeo sensorless. Conforme el equipo vaya operando y vaya sensando la variación de presión en las tuberías, es como se va a ir posicionando en el punto de operación de flujo carga. César Hernández, se carga la curva de cada bomba en diferentes rangos y se establece en función del BHP. Bueno, es una muy buena pregunta. Cada bomba es cargada con su curva de forma individual a partir del punto de operación flujo-carga. Sin embargo, eso no significa que no va a poder haber cambios. Dentro de cada equipo de bombeo existe un rango de operación, el cual es un área amarilla. Para los que conocen las curvas de Armstrong, es un área amarilla en el cual nosotros podemos cambiar ese punto de operación siempre y cuando estemos dentro del mismo rango. No necesariamente tenemos que mantener ese rango, y esa es una de las ventajas que tenemos, que ese tipo de cambio se hace directamente en sitio, no se tiene que hacer en fábrica. Francisco Alejandro Patiño, si yo estoy interesado en una aplicación, ¿les llamo a ustedes y ustedes evalúan cómo hacer la propuesta? Bueno, nosotros podemos apoyarlo con el tipo de diseño o el tipo de aplicación que usted requiera o canalizarlo con alguno de los representantes que tenemos en la zona. Miriam Hernández, ¿cuáles son los 4 factores que mencionó? Flujo, carga, velocidad y potencia. Son los 4: flujo, carga, velocidad y potencia. Son los que se utilizan para el mapeo sensores. Perfecto. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Entonces, Luis, si gustas, te dejamos para que puedas despedir el webinar. Gracias, Brenda, pues muchísimas gracias. Camilo, la verdad, muy interesante y creo que de gran utilidad la información que hemos recibido el día de hoy. Agradezco nuevamente a Armstrong por su participación como patrocinador en este evento y les dejo el calendario para las próximas sesiones y cursos. El día 6 tendremos a TACO, que será una participación también en línea. Y para el día 22, DIMEX, también tendremos su participación en línea de cursos, ambos bastante interesantes, como siempre tratamos de que sean. Bueno, pues a nombre nuevamente del ingeniero Ayorga, les mando un fuerte abrazo a todos. Les doy nuevamente las gracias por su participación y Armstrong, muchísimas gracias nuevamente. Un fuerte abrazo y un saludo.